Bienvenidos a Línea de Poder, es un espacio de análisis y conversación de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. A lo largo de este programa abordaremos temas de coyuntura nacional y regional desde una mirada crítica, clara y contextual, buscando comprender las dinámicas políticas, sociales y geopolíticas que atraviesa nuestra región. Soy Cristian Bravo, nos acompaña hoy el doctor César Ulloa, con quien analizaremos la coyuntura política del Ecuador. Muchísimas gracias, Cristian. Un cordial saludo a la audiencia que de manera muy atenta y afectuosa sigue este espacio de reflexión, de diálogo. Para enfocarnos en el tema, mencionamos la gestión que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa durante este año. Daniel Noboa cierra el primer año de su segundo mandato con obras frenadas y promesas aún pendientes, tras ejercer la presidencia de la República por 18 meses. Daniel Noboa asumió su segundo mandato el 24 de mayo del 2025. ¿Puede un gobierno que prometió transformar el Ecuador gobernar con promesas medias? A un año del segundo mandato de Noboa, cerca del 70% de sus compromisos se encuentra en proceso. Pero la mitad de ese porcentaje aún no alcanza los indicadores propuestos. Las obras de infraestructura están frenadas, los hospitales promedios no tienen financiamiento, los homicidios volvieron a subir en el 2025 y la deuda con el IES sigue siendo monumental. ¿Estamos ante un gobierno que avanza lento, pero avanza, o ante un gobierno que administra las expectativas ciudadanas mejor de lo que administra el Estado? Arrancamos con el doctor Ulloa. Bueno, es un gobierno que ha hiperconcentrado su atención y gestión en los temas del combate al crimen organizado internacional que actúan en contubernio con las bandas de delincuencia común. Y eso ha hecho que esta hiperconcentración desvíe su atención, desvíe su gestión a temas, por ejemplo, sociales, en donde yo creo que hay una deuda enorme y me atrevería a decir que el gobierno incluso pierde el año en la agenda social. Y por el otro lado tampoco ha podido aprovechar una gran ventaja que es tener una mayoría en la Asamblea e incluso me atrevería a decir un control en las otras funciones del Estado. Antes la gente se quejaba que los gobiernos estaban imposibilitados de generar cierto sentido de estabilidad porque tenía un contrario permanente que era el Congreso, luego la Asamblea, pero en este gobierno no se explica por qué, teniendo todo, no avanza a los ritmos que se quisiera. Entonces, yo diría que en este año, que realmente no sería un año, sino ya casi 3, por lo que asume después de la muerte cruzada, ganando las elecciones en segunda vuelta, a la salida de Guillermo Lasso, yo diría que es un gobierno que hace mucho ruido, pocas nueces, hay bastante pirotecnia, es decir, hay bastante mediatización de la política, pero realmente hay cosas que son fuertes en términos de la resistencia que tiene la población. Voy a poner 2 ejemplos. La una es el desmantelamiento, el desastre, la falta de gestión, de experiencia en el área de salud pública. El Ecuador al día de hoy no logra todavía tener un sistema eficiente, oportuno, de calidad, y con todo lo que eso supone. Y por el otro lado también vemos que, por ejemplo, hay interrupción en el tema de combate a la desnutrición crónica infantil, no se ha hecho la encuesta que estaba prevista, no se ha dado continuidad a algo que comienza con Moreno, continúa con Lasso, y en este gobierno parece que no entienden el impacto que eso supone. Y yo diría que también en el campo educativo tampoco hay mucha claridad en cuanto a la política, ni en la educación inicial, ni en bachillerato, y peor aún en la política superior, Cristian. El gobierno, César, hizo de la guerra contra el crimen su gran bandera y eso funcionó electoralmente durante algunos meses. Sin embargo, 2025 cerró como el año más violento de la historia del Ecuador. Cerca de 9.200 homicidios se dieron en este país. La pregunta va en el sentido de, ¿estamos ante una política de seguridad o ante una política de imagen de seguridad? Bueno, yo creo que en el Ecuador ha predominado 2 visiones claramente identificadas. La una securitista, sobre la base de creer que el uso de la fuerza, no nos olvidemos que el Estado tiene el control y el monopolio legítimo de la fuerza, se combate de manera eficiente el crimen organizado internacional. Y la segunda, creemos que esto se resuelve
con una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el Ecuador ha estado entre dos autopistas, la una la securitista y la otra la reformista al Código Orgánico Integral Penal. Ninguna de las dos, ni aislada ni en conjunto, han resuelto el problema, lo que quiere decir que las medidas del gobierno, si bien en su momento fueron aplaudidas, fueron celebradas, en muchos de los casos incluso apoyadas por el sacrificio que ha hecho la población ecuatoriana en tema impositivo, por ejemplo, sin embargo no son suficientes de cara al combate. Lo que quiere decir de manera bastante contundente es que todavía el gobierno no logra trazar la estrategia, no logra trazar de manera adecuada un plan de mediano y largo plazo que no solo reduzca el número de muertes por cada 100.000 habitantes, ni los delitos que en distintos lugares se producen con mayor contundencia, como es el sicariato, como son los secuestros, como es el tema de la extorsión, ¿no es cierto?, de las vacunas. Y a mí me da la sensación que ya la derrota que el gobierno sufrió el año anterior, en noviembre, en la consulta que mezclaba preguntas de plebiscito más referendo, puede también reiterarse en las elecciones locales. Si bien las locales tienen características muy propias, pero yo diría que está expuesto a una derrota a nivel local y seccional. Claudia, continúas tú. Doctor, hay algo súper interesante en esto que hemos venido conversando y los cambios que han habido en el gobierno. En 2025 el presidente Noboa fusionó varios ministerios, el Ministerio de Vivienda con Obras Públicas, Cultura con Educación, Ambiente con Energía. Este último en particular hemos escuchado varias críticas sobre esto porque no tendría sentido. El gobierno lo presentó como una modernización, pero ¿qué nos dice eso sobre la visión del gobierno respecto al rol del Estado? Esto quiero decir, doctor, que se ha satanizado el sector público. Ahora es el Estado obeso, que no funciona y ha llegado a un punto de crítica negativa súper potente. Entonces, y hemos visto que los proyectos educativos que venían a través del Ministerio de Educación de Cultura, hubo de hecho cuando se fusionó protestas en la Casa de la Cultura, reclamos, molestias por parte de los gestores culturales, de la ciudadanía en general, porque si bien lo que se busca es recortar el Estado, ¿no es cierto?, achicar el Estado, hay despidos, etcétera, esto no necesariamente es como una modernización porque se dejan de atender los proyectos de los programas que venían en camino. Entonces, esto cómo se... particularmente me parece como una desatención del Estado en sectores que son importantes como la educación, la cultura. ¿Usted cómo lo ve, doctor? Bueno, la discusión respecto de más Estado, menos Estado es una discusión bastante antigua que se actualiza sobre la base de la oferta ideológica que los gobiernos de turno tienen al momento de administrarlo. En el caso del Ecuador, yo diría que hay que dividir la discusión en dos cosas. La primera, que por dos ocasiones de manera pública, en distintos eventos postelectorales, el presidente ofreció que iba a existir una crisis de gabinete. Todos estábamos a la expectativa de que pueda, ¿no es cierto?, lograr un equipo de trabajo a la altura de los retos y de los desafíos de un Ecuador que es muy distinto del de hace 20 o 30 años por los temas de inseguridad, de pobreza multidimensional, de desnutrición crónica, por el tema ambiental. Pero por el otro lado también, y de la mano a este ofrecimiento de crisis de gabinete, también se habló de una reingeniería de las instituciones que comprenden la función ejecutiva, que hace que por decreto se haga como se deshaga algunas decisiones del primer mandatario. Al día de hoy esto es un misterio porque nadie conoce la fusión sobre la base de qué objetivos y propósitos se hicieron. Y luego por otra parte también hay un entuerto. Y voy a ser muy claro en el tema de la educación superior. Nosotros teníamos una Secretaría de Ciencia y Tecnología que, ¿no es cierto?, tenía dentro de sus facultades, competencias, atribuciones, por ejemplo, la revisión o la fórmula de cálculo para la distribución del presupuesto a las universidades. Luego el CES, el Consejo de Educación Superior, ¿no es cierto?, que es el que está encargado de la normativa, de todo lo que supone
que en materia de legalidad funcionan las universidades, y tenemos el CASES, que es el encargado de la evaluación y el aseguramiento de la calidad. Cuando pasa la CENACID a convertirse en un viceministerio del Ministerio de Educación, es como que prácticamente se anuló el rol de la CENACID. Es como que no sabemos ni siquiera quién es el viceministro de Educación. Hay países que optaron en ese sentido, y en esa vía uno de ellos es Colombia, pero con la finalidad de que exista bucles o intersecciones, en el sentido de que la educación sea mirada desde una integralidad en la formación que tienen los niños en las escuelas, en los colegios y en las universidades, entendiendo esto como una lógica de sistema, es decir, cómo un individuo se transforma a lo largo del tiempo y esa retribución en su formación, cómo se vincula con la sociedad. En el Ecuador todavía no conocemos hacia dónde nos va esta fusión en cuanto el Ministerio de Cultura absorbe a la CENACID, es decir, ahí no hay claridad hacia dónde va. Y respecto de las otras fusiones, vemos que todavía hay, yo diría, actuaciones aisladas y no se ve una acción en conjunto. Entonces, ahí hay una cosa que todavía no queda muy clara al año y además estamos a puertas de que el presidente rinda su evaluación del año, de qué sucedió primero con la nunca producida crisis de gabinete por 2 veces, y la segunda con los resultados de esta reingeniería de las instituciones de la función ejecutiva. César, este primer año ha servido para poder ver algo, ¿no? Para revelar cuáles son las prioridades que tiene el gobierno de Daniel Noboa, más allá de sus discursos. Ahora, con 3 años que faltan todavía de gobierno, ¿qué Ecuador se puede anticipar? ¿Sí? ¿Uno que consolida cambios estructurales o uno que llega al 2029 o que va a llegar al 2029 con las mismas deudas sociales e institucionales que heredó? Bueno, el gobierno está expuesto al desgaste normal que el ejercicio del poder lo produce en cualquier gobierno, es decir, cualquier gobierno está expuesto a un desgaste porque nunca va a cumplir las exigencias y las demandas en su totalidad. Sin embargo, vuelvo a reiterar mi criterio que esta hiperconcentración en atención, en gestión de recursos a los temas de seguridad no le ha hecho nada bien al país, porque yo diría, hay una deuda muy grande con el tema social, con el tema indudablemente incluso de autoestima como ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo no veo tampoco un proyecto a mediano o largo plazo. A mí me da la sensación que esta suerte de inexistencia de organizaciones políticas, llámese en partidos o movimientos, ha hecho que en el Ecuador de los últimos, diría 15 años, existen emprendimientos electorales con fines muy económicos que convirtieron el Estado en un negocio. Y claro, eso, el resultado, la consecuencia es que no hay formación de cuadros, que no hay gente preparada para la administración de la cosa pública. Y creo que ahora lo que demuestra este gobierno es que es un gobierno que no tenía una estructura para gobernar. Es decir, tenía las buenas intenciones, con plena seguridad habrá gente muy valiosa como en todos los gobiernos, gente muy bien intencionada, pero a mí me da la sensación que todavía no tiene un equipo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusto, con la musculatura que se requiere para hacer funcionar el Estado. Y digo hacer funcionar el Estado, me refiero a restaurar el sistema de salud, me refiero a ser muy atento, muy proactivo en los temas de educación, me refiero al servicio tan malo que tenemos de las instituciones públicas. Y no me refiero a que tengamos malos funcionarios, sino que el liderazgo muchas veces, cuando es bueno o es malo, irradia en las instituciones. Entonces yo creo que el gobierno tiene tiempo para rectificar. Siempre creo que 2 años y algo más es un tiempo importante, porque el gobierno ya no puede decir que está en la curva de aprendizaje, ya no, pues ya son casi 3 años, pero yo creo que sí puede rectificar haciendo algunas cosas. La primera, revisando su equipo; la segunda, estableciendo un marco más integral que sobrepase el tema securitista o de reformas al Código Orgánico Integral Penal; la tercera, también respondernos si estas alianzas internacionales, como por ejemplo con los Estados Unidos, hacia dónde nos lleva, cómo nos lleva. Digo esto porque cuando Colombia, en el caso de Pastrana, que deja instalado el Plan Colombia, lo sucede Uribe,
luego lo mantiene Santos va a La Paz, luego se desmantela, ¿no es cierto?, con los acuerdos, luego Duque lo trata de implementar nuevamente, pero sin embargo Colombia tuvo ingresos muy potentes alrededor de aquello. Colombia recibió más de 10.000 millones de dólares en la implementación de ese plan. La pregunta del Ecuador, ¿qué está recibiendo? ¿O estamos simplemente haciendo unas relaciones de lobby, de estrategia? ¿O hay alguna información probablemente que es muy secreta, que no está al alcance de los ciudadanos, pero todavía no se ve, todavía no se siente, ¿no es cierto?, ese respaldo como en su momento tuvo Colombia o como en su momento tuvieron algunos otros países? Ahora, antes de dar paso a Claudia, mencionabas algo en lo local que probablemente lo vamos a seguir viendo hasta fin de año y en los siguientes años, ¿no?, de esta crisis de los partidos políticos. Se mantiene, va a seguir, no existe forma de darle vuelta a este debilitamiento y esta crisis o esta inexistencia de partidos políticos en el Ecuador. Como profesor de ciencia política, yo diría que el estudio de los partidos es como en la actualidad cuando los niños miran estos libros de los dinosaurios, es decir, de la prehistoria, del paleolítico, el neolítico, porque las estructuras de los clásicos de Sartori, de Michels, tú también eres un docente, un catedrático, ni siquiera de lejos se acercan a lo que ahora son las organizaciones, que yo no diría son organizaciones políticas. Yo he venido tratando de posicionar este término en algunas entrevistas. Son emprendimientos electorales. Ni siquiera empresas. No, son emprendimientos. Porque además, fíjate, al día de mañana, noviembre, que está a la vuelta de la esquina, si es que la Corte Constitucional no decide lo contrario, vamos a tener cerca de 290 organizaciones con capacidad de inscribir candidaturas. Lo que quiere decir que en las localidades para elección de concejales, de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales, se mezcla el agua y el aceite, es decir, no son alianzas que, si bien la ley las faculta, no tienen legitimidad porque no hay un trasfondo programático, no hay un trasfondo ideológico, y algunas de las organizaciones van a presentar candidatos para el que el Consejo Nacional Electoral no les sancione, no les saque la amarilla ni la roja. Y luego viene el transfugismo, es decir, llego o soy electo por 3 o 4 partidos, luego no sé a cuál respondo y finalmente me declaro independiente, que es lo que sucede en la asamblea y lo que sucede en los municipios. Entonces, estos emprendimientos electorales o la inexistencia de partidos políticos, lo que ha hecho es debilitar la escuálida democracia que tenemos aún más, y eso ha generado una desafección ciudadana, una desafección que no quiere saber de la política porque no hay referentes, porque la política, si uno mira en los últimos años, no ha mejorado la calidad de vida de las personas. Ahora que, por cierto, se presentó también un informe o rendición de cuentas de la Asamblea, habría que hacer un ejercicio de trazabilidad, o para hablar en términos más cotidianos, ¿cuántas de estas leyes que se aprobaron mejoraron la calidad de vida de las personas? Yo creo que dirían nada, porque en pobreza multidimensional, que no es una pobreza por ingresos, sino la incapacidad del ciudadano o ciudadana de acceder a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, a la alimentación. El Ecuador está en una cifra horrorosa, casi el 42%, y esa pobreza multidimensional se acerca casi al 70% en la zona rural, que es desde donde se encienden los focos de las movilizaciones, con justas razones. Entonces hay problemas estructurales de ayer, de anteayer, que no se resuelven, coyunturales graves, y lo peor de todo es que la política se ha desvanecido tal en esencia que fíjense en que ahora la gran discusión o deliberación pública es alrededor de los TikTok. O sea, ya no hay el ágora, ya no hay ese espacio de discusión, Cristian. Claro. Hay dos cosas, doctor, que usted ha topado y que son importantes. Primero, sobre la falta de equipo en el gabinete. Lo hemos visto desde la primera vez que el presidente Noboa fue electo, que hemos cambiado de ministros en ciertas carteras de Estado, pero una cosa bárbara, no hay estabilidad. El mismo sistema de salud que estuvo a cargo de la vicepresidenta y que estuvieron preparando informes que finalmente nunca llegaron,
y la situación es bastante crítica. Entonces ahí lo lógico debería ser, usted bien lo ha dicho, que ahora son emprendimientos políticos, porque se entiende que si una persona le interesa el bienestar social y participa en la política, más aún para gobernar un país, debes tener un plan de país, pues, previamente, ¿cierto? Súper preparado, cuáles son los principales problemas de tu país, cómo vas a atender esos problemas y con quiénes, con qué recurso humano, económico, infraestructural, etcétera, vas a gobernar ese país, ¿no? Es todo un plan. Entonces, si no lo tenemos, y que es lo que hemos estado viendo, porque hay muchos analistas políticos que mencionan estas improvisaciones de gobierno a todos los niveles, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me parece que no existe en los últimos tiempos este plan de país, este plan de gobierno, que lo conversábamos en la entrevista anterior, que decíamos que tiene que ser un plan de Estado, no un plan de gobierno momentáneo por 4 años, si se acaba borra y va de nuevo, sino es un plan para el país. Y lo otro que ha mencionado esto último, que decía sobre la asamblea, los debates, los asambleístas son electos para legislar y fiscalizar. No cumplen con lo primero que mencioné, que es legislar, y sobre lo segundo tampoco. Hemos visto también críticas, de hecho hace poco en Ecuavisa la entrevistaban a la asambleísta por ADN, asambleísta Diana Jacome, que Lenin Artieda, me parece que es cierto, le interrumpió la entrevista, le dijo, bueno, o sea, pero ¿cómo si en la misma comisión de fiscalización no dan paso a toda la investigación sobre Progen y todos estos problemas que hay de pérdidas para el Estado millonarias? Entonces tampoco se hace eso en la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo último que menciona sobre el TikTok es desastroso. O sea, no puede ser posible que ahora la política y la comunicación sobre algo que es tan importante para el país se termine en un TikTok, que es la forma de hacer política ahora, que también es lo que le han criticado al presidente. Hoy, esta mañana estuve escuchando una entrevista de Francisco Vela, que decía que cómo ha visto Lupa Media, que hicieron este levantamiento de información sobre el incumplimiento de los ofrecimientos de campaña del presidente, y cómo se enteran a través de TikTok. Entonces ahora ahí hay que ver, pues hay que actualizarse a través de... A mí me parece un desastre, no puedo creer cómo hemos retrocedido tanto en la comunicación formal, como eran antes los debates en la asamblea, el nivel de debate además que tenía la asamblea. Ahora eso parece un circo, o sea, por no decirlo de otra manera. Bueno, yo he dicho que la asamblea hace varias décadas tenía gente ilustre y además ilustrada. Ahora son perfectos desconocidos que en ascensos meteóricos confunden las reuniones en las comisiones para garabatear cualquier cosa. Sí. Entonces pasamos de la asamblea diezmera, no sé si se acuerdan ustedes de una serie de denuncias de asambleístas que cobraban diezmos a sus colaboradores, a una asamblea de advenedizos, es decir, de gente que no tiene ni idea del oficio. Y claro, el saldo del primer año de esta asamblea es desastroso, apenas 28 leyes aprobadas, y de las cuales las importantes fueron las de carácter económico urgente, en su calidad de colegislador que envió el Ejecutivo, pero además hay una serie de falta de oficio, de experiencia, porque además 2 leyes fueron declaradas inconstitucionales y 6 están en revisión de la Corte Constitucional, porque no hay procedimiento, porque no hay forma, porque no hay conocimiento. Y habría que decir que se presentaron 266 proyectos, de los cuales apenas 2 vienen de distintas bancadas. Entonces el saldo es negativo. Yo diría la asamblea pierde el año de largo. Y creo que el gobierno está reprobado porque, insisto, ya casi a los 3 años de ejercicio en la administración de la cosa pública se exacerbó una promesa que finalmente se diluye cuando uno hace el famoso fact-checking o uno hace esta comparación, lo que se ofrece versus lo que se cumple. Efectivamente, y en ese escenario el Ecuador se apresta a entrar en un nuevo proceso electoral, con todas esas características que habíamos mencionado, ¿no? Cargado de desinformación, cargado con partidos políticos inexistentes,
y con advenedizos de la política. Queremos agradecer la presencia del doctor César Ulloa Tapia. Con esta conversación cerramos este programa de Línea de Poder, agradeciendo la presencia del doctor por su participación y por los aportes compartidos en torno a la coyuntura política del Ecuador y lo que se viene para el 2006 en materia política. Claudia. Línea de Poder es un espacio académico de reflexión crítica que forma parte del Taller de Seguridad y Riesgos Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escucharnos. Gracias a nuestro invitado por esta participación tan importante, esta reflexión. Los invitamos a seguir en este espacio donde continuaremos abordando América Latina y el mundo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web y nuestras plataformas digitales. En Facebook, Instagram y X estamos como @Radio Voz Andina y nuestro sitio web como Radio Voz Andina Internacional. Doctor Ulloa, unas palabras finales. Mi gratitud, siempre este tipo de espacios enriquecen el debate democrático. Alguien decía que la democracia es el arte de sobrellevar las conversaciones difíciles. Y en democracia no todos estamos en la misma línea de pensamiento, pero la idea es convivir respetuosamente, escuchando y poniendo en práctica esta capacidad de diálogo. Muchísimas gracias. Claudia, lo que nos gusta, se empieza a calentar el panorama político en el Ecuador. Estamos en cuenta regresiva. Los invitamos a seguirnos en nuestros próximos programas. Muchas gracias a todos.